tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Hola hermanos, buenos días, bienvenido a la historia que lo explica todo. Bienvenido a la luz de Jesucristo. Gracias porque podemos reunirnos para glorificar a nuestro Padre Celestial por sus maravillosos hechos. Gracias, amado hermano, porque esta historia nos presenta la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Podemos ver cómo Él nos va a liberar de la esclavitud del pecado. Recuerden que Egipto, en esa época, el pueblo de Israel estaba preso, estaba oprimido. Eran sirvientes, esclavos de Egipto, de Faraón. Hoy en día, nosotros del pecado. Pero Dios vino a hacernos libres. Y vamos a poder ver en el Antiguo Testamento la obra de Cristo a nuestro favor, liberándonos de esa esclavitud. Cómo Él nos va a liberar del pecado, amados hermanos, porque el pecado nos aleja de Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros, ha prometido caminar con nosotros, morar con nosotros. Y es un estorbo que el pecado quiere impedir, vaya, es un estorbo el pecado para que tú y yo podamos acercarnos al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en sus manos y le damos toda la gloria y la honra por sus maravillosos hechos, sus milagros portentosos a nuestro favor? Padre Celestial, gracias Dios.
Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos para alabar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, amado Señor, porque tú has transformado nuestro corazón, has puesto alegría por medio de tu palabra en nuestro ser, Señor. Gracias por tu palabra que transforma, Señor, que gobierna y que dirige nuestras vidas. Amado Señor, ayúdanos a poder ver con tus ojos, Señor, las implicaciones del Antiguo Testamento en nuestra vida. Ayúdanos a poder ver tus maravillosas obras con tus ojos, Señor, y no con los ojos del viejo hombre, los ojos del pecado. Gracias por tu libertad, Señor, la libertad que tú nos has llevado. Muchas gracias por tu obra maravillosa. Nos exponemos a tu palabra, te damos la gloria, la honra, el honor. Padre, bendice, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, sus casas. Bendice, pues, Padre Celestial, lo que es importante, Señor, que te puedan conocer. Bendícenos, Padre, en ese conocimiento para poderte honrar y glorificar y alabar con nuestros hechos, Señor, y para tu gloria y tu honra, y reconociendo quién eres tú, Señor precioso. Bendice, Padre, a tu iglesia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amado hermano, gracias por conectarte. Bienvenido. Estábamos viendo en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel está esclavizado, está oprimido, pero también vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios prometió. Dios hizo una promesa. Dice, dice, yo estaré contigo y te daré a ti y a tu descendencia esta tierra por heredad. Así que Dios prometió morar con el pueblo de Israel, morar con el pueblo que Él había escogido para sí. Pero vemos que ellos en este momento están esclavizados. Ellos llevan 400 años en Egipto, y después que muere José y el faraón que conocía a José, ellos empezaron a ser oprimidos, los pusieron como esclavos, y ellos en este momento están siendo esclavizados, están recibiendo pues el dolor por ser esclavos. Dice la palabra que Dios oyó su clamor, oyó su gemir y actuó. Y Él, cuando escucha el gemir, cuando escucha que el pueblo de Dios, que sus hijos oran a Él con un clamor, Él va a actuar para liberarnos, para sacarnos de esa opresión en la que podamos estar sumergidos. Y así fue con el pueblo de Israel. Ellos en este momento no podían entender que Dios fuera fiel, no podían entender que Dios tuviera el control. Cuando Moisés va a presentarse al pueblo y les dice que Dios, Jehová, les ha escuchado su clamor y está listo para obrar, para poder conducir al pueblo a la salida de Egipto, a la libertad, ellos muy difícil lo pueden ver porque nunca lo han comprobado. Muchos años han pasado y ellos siguen estando en esclavitud, sirviendo a dioses ajenos, a los dioses de Egipto. Y esto puede estar pasando en nuestras vidas. Igual a ti y a mí nos puede estar sucediendo que no vemos el plan de Dios, no vemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros nos sentimos oprimidos, afligidos, con dolor, y no vemos cómo Dios está salvando o está librando nuestras vidas del pecado. Pero esta palabra es oportuna, porque vamos a ver aquí cómo Dios va a actuar con fidelidad para librarnos del pecado. Él va a actuar con fidelidad para sacar al pueblo de Egipto de esclavitud. Y vamos a ver cómo se encuentra con opositores. Vamos a ver cómo se encuentra con enemigos que impiden que el pueblo de Israel pueda ser liberado. Y así en nuestras vidas hay enemigos que están impidiendo que tú puedas ser libre. En la fe de nuestro Señor Jesucristo, en el plan de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, por favor, de Éxodo, vamos a conocer aquí algunas implicaciones, confrontaciones que Dios tiene con Faraón. ¿Para qué? Para que dejara salir a su pueblo y librar a su pueblo. Dios está en control, aunque parezca que no lo está. Te repito, a lo mejor en nuestras vidas sigues en ansiedad, sigues en temor, sigues en inseguridades, en opresión, te sientes vacío, pero Dios está en control. Tú tienes que saber que Dios está en control y Él solamente espera que tú te cubras con la sangre de Cristo Jesús para que Él te pueda, por medio de la fe en Cristo Jesús y en su obra, llevar a libertad de esa opresión que el enemigo está llevando a tu vida. Hay enemigos. Faraón es uno de los enemigos y es tipo de pecado. Entonces podemos ver que la intención del Señor es rescatarnos.
pero nuestros pecados, amados hermanos, nos alejan de Dios. Dice que Él hizo una promesa que el pueblo vendría a morar con Él. La única manera en que tú y yo podemos ser libres del pecado, libres de esta opresión, es morando, estando cerca de Dios, habitando en la presencia de Dios, estando en intimidad con Dios, permitiendo que Él cubra, que levante, fortalezca nuestras vidas en todo momento, por medio de la fe en su poder, en su dominio, en su soberanía en nuestras vidas. Aquí vamos a ver en esta historia cómo nos muestra que la obra de Cristo es lo que se necesita. En ese tiempo fue la obra de Dios sobre Faraón, mostrando sus maravillosos hechos por medio de milagros y señales, pero vamos a llegar a un punto donde se tuvo que hacer un pago, donde tuvo que haber un sacrificio. La redención, recuerden que redimir es pagar o liberar por medio de un pago, rescatarnos por medio de un pago, eso es redimirnos. Va a venir por medio de un cordero pascual. Pero no nos adelantemos, vamos a ver primeramente cómo se oponen a Dios enemigos, para que no deje salir a su pueblo de esclavitud. No deje salir a su pueblo de esclavitud. Vamos a leer, por favor, en 1 de Pedro 3:18, esta obra de nuestro Señor Jesucristo en este momento, revelando la gloria y al mostrar la libertad y el perdón de pecados para el pecador, precisamente. Él muestra su gloria al perdonar al pecador. Y dice aquí la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y vean, para llevarnos a Dios. Todo lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener esa intimidad, esa cercanía, que Él morara en nosotros, que Él morara por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando Él viene a morar en nuestras vidas, es que tú y yo podemos ser libres de la opresión, libres del dolor, libres del maltrato, del sufrimiento, de la desobediencia, libres de todo mal. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, mora con nosotros como Él lo ha prometido. Él sabía que esta promesa era importante cumplirla. Había cumplido la primera promesa que iba a multiplicar a la tierra, al pueblo de Israel en Egipto, que los iba a multiplicar, los iba a hacer una nación grande. Pero también dijo, yo estaré contigo, yo moraré en medio de ti. Así que el morar en medio de Dios es la seguridad que tenemos tú y yo para poder ser libres y vencer contra cualquier acechanza o enemigo que impida que tú y yo podamos regresar a Él. El enemigo quiere impedir que tú y yo vayamos a Dios. Y Él va a levantar muchos argumentos y mentiras para que tú y yo no podamos ver claramente la verdad, no podamos tener fe realmente en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice 1 de Pedro, dice que Él fue dado, Cristo, por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El fin, la meta es regresarnos al Padre, llevarnos a Dios. Fíjense en Tito 2:14, la palabra de Dios nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, fíjense, Cristo se dio a sí mismo para pagar este precio de redención. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, quitarnos, liberarnos del poder del pecado, liberarnos de este mundo perverso, liberarnos del control y el dominio que el enemigo tiene sobre nuestras vidas cuando estamos alejados de Dios. Dice aquí, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él quiere hacernos un pueblo exclusivo de Él, que podamos estar en su presencia como su pueblo, que Él habite, que Él more con nosotros y nosotros lo tengamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro suficiente y todopoderoso Dios. Todo esto es que para llevarnos a Dios. Esto nos lleva a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el pago que se tuvo que hacer, porque a través de este conocimiento de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, nos acercamos a Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
Entonces la pregunta para tu vida el día de hoy es, ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Estás viviendo una relación íntima con el Dios del pacto? Si Él vino a traernos una relación, ¿estás en una relación personal con Dios el día de hoy en tu vida? Porque ese es el fin. Él vino a pagar, Él vino a liberarnos de la autoridad, del poder, de todo lo que quiere alejarnos de Dios. Porque Dios vino a habitar con su pueblo y esa es la solución a todo el problema, amado hermano. Cuando tú y yo estamos bajo el abrigo, bajo el cobijo, bajo las manos, la protección de Dios, dice el Salmo 91, bajo las alas de Dios, estamos bien, estamos cuidados, estamos protegidos, podemos vivir libres, con autoridad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él va a glorificarse, amados hermanos, en esta historia, derrotando a los enemigos que se levantan contra Él. Dice aquí la palabra que Él va a endurecer el corazón de Faraón para que no oiga y no los deje ir. Con el puro hecho, con la razón de poder mostrar que Él es poderoso, que Él es mayor a cualquier enemigo o obstáculo que se quiera levantar en tu vida. Él va a vencer, Él va a prevalecer, Él va a dominar cualquier enemigo que impida que tú vayas a Dios. Va a destruir el pecado en tu vida. Porque el pecado impide que te puedas acercar a Dios, que nos podamos acercar a Dios. Recuerden cómo dice la palabra Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene a quitar el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Y así el pueblo de Israel en este momento están oprimidos, en este momento están esclavizados, y ellos le están hablando de un Dios que va a cumplir sus promesas, que tiene control, que es un Dios fiel. Y ellos no lo pueden entender, pero lo van a entender, lo van a poder experimentar, porque Dios ya decidió actuar, porque Dios ya decidió, ¿qué dice? Ya oyó el clamor de ellos, Él oyó su dolor, Él oyó la necesidad que tienen de una salvación y va a actuar y va a mandar a su elegido, a Moisés, y lo va a mandar con Aarón, su hermano. Y vamos a ver cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Y esto lo podemos ver porque Él se lo había dicho antes a Moisés. Y hoy lo vamos a leer en el capítulo 5, pero vamos a ver cómo este endurecimiento, esta rebelión de Faraón nos enseña la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Porque Él así lo dispuso. Porque Él quería mostrar su poder. Quería endurecerlo para que toda la gente pudiera ver que Él es mayor, que Él es grande, que Él es poderoso, que no hay nadie que se le pueda pues estorbar su plan maravilloso, contender con Él. No hay nada que pueda contender con nuestro Dios. Dios había oído su clamor y sabía lo que el pecado hace a nuestras vidas. Fíjense, el pecado nos esclaviza, nos roba la paz, rompe la comunión con Dios y dice, quita el valor, nos conduce a la muerte. Proverbios 28:1 dice la palabra, huye el impío sin que nadie le persiga. Fíjense, le quita el valor. Huye el impío, el pecador, sin que nadie lo persiga. Inseguridad, insatisfacción, vacío en tu vida, depresión, no sé. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida. Y tú y yo tenemos que salir de esa esclavitud y solamente vamos a poder hacerlo por nuestro Señor Jesucristo. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede hacer libres. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Romanos 3:23 dice que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Nos destituye, nos saca, nos quita de la gloria de Dios. Así que es importante, si Él vino a quitar el pecado, es importante que tú y yo estemos decididos a hacer nuestra parte. Nuestra parte es arrepentirnos de ese pecado y dejar de hacerlo. Nuestra parte es creerle al Señor y caminar con Él. Y si Él dice que el pecado nos hace daño, odiar, aborrecer, separarnos del pecado, cualquiera sea su forma en tu vida. Yo no puedo consentir, yo no puedo vivir, yo no puedo estar esclavizado a nada. ¿Por qué?
que eso no le da gloria a Dios. Pero sobre todo, eso me aleja de la gloria de Dios, me aleja de la presencia de Dios, me aleja de la autoridad, del amor, del cuidado de Dios en mi vida. Acompáñame, por favor, capítulo 5 de Éxodo. Y vean aquí cómo hay una confrontación, con las exigencias que Dios trae a Faraón. Pero recuerden, él había endurecido el corazón de Faraón. Y el verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, Faraón se veía a sí mismo como un dios. El pueblo de Faraón, el pueblo de los egipcios, veían a Faraón como un dios. Le atribuían poder sobrenatural, le atribuían muchas cosas. Así que vamos a ver un enfrentamiento entre el Dios verdadero contra un Dios falso, un Dios que no es un Dios, pero vamos a ver esta lucha entre dos, o están luchando por la soberanía para mostrar quién es el soberano. Faraón se mantiene y dice: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco, yo no voy a dejar ir a su pueblo. Y así impide que el pueblo pueda salir a libertad. Y eso de que iba a endurecer el corazón de Faraón ya lo había dicho a Moisés, para mostrar que él es soberano sobre todas las cosas. Él está sobre todas las cosas. Ese desafío que está mostrando Faraón solo muestra la soberanía de Dios en la vida de este Faraón. Así que todo lo que Dios hace, lo hace para revelar su gloria, lo hace para mostrar su gloria. Vean lo que el pecado hace, vean lo que Faraón va a hacer. Esto es algo que tú y yo tenemos que tomar muy en cuenta. Dice aquí la palabra en el verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían bajo su cargo y a sus capataces, diciendo: he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, hasta que, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Fíjense, están ociosos, dice la palabra. Y por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. El verso 9: agrávese la servidumbre de ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Como el faraón está diciendo que la palabra de Dios es una palabra mentirosa. Como el faraón está diciendo que ellos están ociosos. Están ociosos, y como están ociosos, ellos están pidiendo ir a servir a su Dios, salir con su Dios, conocer a su Dios, que los deje ir al desierto, camino de 3 días, para adorar a su Dios, para ofrecer sacrificio, para servir a su Dios. Así que impónganles más duro peso, impónganle más dura carga, para que se olviden. Lo que ellos tienen es que están ociosos. Están ociosos, dice aquí en el verso 17, y él respondió: ¿estáis ocioso? Sí, ocioso. Por eso decís: vamos, ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Sabemos aquí cómo Moisés se enfrenta a Faraón, y lo que hace Faraón es que los hace trabajar más fuertemente. Aumenta la carga. Ahora ya no les va a dar paja, ahora ellos tienen que buscar la paja para poder fabricar los ladrillos. Pero dice: no les vamos a quitar la cantidad de ladrillos que hacen día a día. Van a hacer la misma cantidad, pero ahora ustedes buscarán su paja. Y esto los oprime, y esto los debilita, y esto los enfurece al pueblo, y se enojan contra Moisés y contra Aarón, pero se enojan contra Dios. Y vean cómo dice aquí la palabra del Señor:
en el verso 20. Ellos obviamente fueron con Faraón, le pidieron que redujera la carga, pero Faraón no quiso reducir la carga. Y dice el verso 20, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, salían a la presencia de Faraón, que salían de su presencia, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Fíjense, amado, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el evangelio de nuestra salvación es predicada, las personas van a experimentar un mayor dolor, una mayor aflicción, un mayor, vamos a decir, pues, pleito del pecado en sus vidas. Van a ser van a sentir más el dolor de su pecado, vaya. Porque la palabra de Dios empieza a hacer algo en su corazón y en su vida. Y amados hermanos, el reino de las tinieblas no se queda sin hacer nada. El reino de las tinieblas va a responder. El reino de la oscuridad nunca ataca con tanta fuerza a alguien que cuando la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación es predicado a su vida. Vienen los problemas aparentes, viene el pecado a tu vida y se muestra, y eso es dolor. Y ese dolor, muchas personas no lo quieren sufrir, no quieren reconocerlo, no lo quieren ver en sus vidas, y lo que hacen es que dejan de ver ese dolor y se alejan de la palabra del Señor, y la palabra del Señor no hace su obra a la que fue mandada a hacer, a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestros corazones. Nunca va a ser así. Cuando la palabra de Dios es predicada, la furia de Satanás crece. Pero es importante entender que esta furia de Satanás solamente va a ser para poder reflejar la grandeza de Dios, para que las personas puedan ver que Dios es un Dios poderoso y verdadero. O sea, va a ser solamente para resaltar la adoración a Dios. Este movimiento, esta manera de que el enemigo hace para evitar que la gente conozca de Dios, solamente va a servir para exaltar el nombre de Dios. Cuando tú y yo nos mantenemos firmes, creyéndole a la palabra, creyéndole a nuestro Señor y cambiando, amados hermanos, recibiendo esa transformación por medio de su Espíritu Santo, creyendo y caminando de una manera diferente en nuestras vidas. Él es exaltado, Él es adorado, Él es el Dios Todopoderoso, y de eso es lo que Él está queriendo que tú y yo entendamos, que resistamos esas fuerzas, que resistamos estos embates del enemigo, que resistamos esa furia del reino de las tinieblas, porque tú y yo hemos sido rescatados, dice, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Pero el otro no se va a quedar tranquilo, va a querer obstaculizar. ¿Cómo? Aumentando tus cargas, aumentando tu tarea, aumentando tu aparente dolor. Pero ese dolor que causa el pecado, amado, cuando tú te arrepientes de ese dolor, entonces ese pecado no tiene más control sobre ti. Ese pecado no te va a poder lastimar más cuando tú te has arrepentido y reconocido delante de Dios que eso te tenía esclavizado. Y esa es la realidad, los tienen esclavizados, Y vemos aquí cómo Moisés está frustrado por esta razón. El pueblo va y habla contra él y le dice que por qué pusieron la espada en la mano de Faraón para que los matase, que mejor no hubieran hecho nada. Entonces Moisés va delante de Dios y se enfrenta a él y hace una confrontación, lo confronta. ¿Por qué? Porque él está triste por los resultados tan inesperados, desastrosos que ha tenido su ministerio. Él acaba de comenzar su ministerio y vemos un revés. Vemos que las cosas no han salido como él ha querido. Y en esto se enoja y se entristece y va y confronta a Dios. Y le dice en el verso 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Fíjense, y tú no has hecho nada. Y tú parece que no estás ni enterado. Tú no nos has ayudado. Tú no has hecho nada. Le dice aquí, tú nada para poder salvar a este pueblo. No has hecho nada.
¿Cómo entonces nosotros podemos entender que Dios está obrando su perfecta voluntad si no vemos un cambio en nuestras vidas? Si vemos que el pecado se enseñorea, si vemos que nos afligen, que nos causa dolor, entonces podemos dudar y decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, no me estás ayudando. Señor, tú prometiste. Señor, tú lo has dicho. ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no me salvas? ¿Por qué no me ayudas? Amados, Él está en control. Aunque tú no lo puedas observar, aunque en tu vida tú no sientas, Él está en control. A pesar de lo que estés viviendo, lo que estés experimentando hoy. Yo no sé, pero tú estás experimentando algo en tu vida el día de hoy. A pesar de lo que esto sea, tú y yo solamente tenemos que declarar delante de Dios que Él tiene el control, que Él es un Dios fiel, que Él va a cumplir su promesa, que Él está obrando su perfecta voluntad y que todo lo que Él hace es para nuestro bien, aunque no lo podamos entender o no lo podamos ver en este momento. Él es Dios, Él es grande, Él es maravilloso, Él es poderoso y sobre todo Él ha dado una promesa y es que te va a librar de esa esclavitud del pecado. A ellos los está librando, los va a librar, pero Faraón se opone, el pecado se opone, el pecado se resiste y solo hay una forma de derrotar ese pecado: fe, creerle al Señor. El Señor, cuando empezó su ministerio aquí en la tierra, la primera predicación que Él dio es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La parte del Señor es librarnos, es rescatarnos, es pagar un precio en la cruz del Calvario, dando su sangre a favor nuestra, por los pecadores. Mi parte es arrepentirme. Eso habla de fe, eso habla de que le estoy creyendo a Dios y que estoy caminando conforme a su verdad, aunque mis ojos naturales no lo puedan ver. Pero vamos a ver cómo Dios responde a esto. Capítulo 6, vamos a ver cómo Dios va a responder. Él es fiel, amados hermanos. Dice en el verso 6, en el capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Fíjense, Él le sigue diciendo: yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy, recuerdan el nombre Jehová, yo soy el que soy, yo soy fiel, yo soy el que hace, el que produce, yo soy el que lo haré, yo soy el que seré. Esa palabra tan importante que nos habla de la fidelidad de Dios, que no cambia, que Él es poderoso, que Él es el mismo. Dice: yo soy Jehová. Verso 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjense qué interesante. Con ese nombre de que voy a cumplir, lo voy a hacer, lo haré, no me di a conocer a ellos. Pero a ustedes sí. Ustedes necesitan saber que yo soy Jehová y que yo soy el que soy y que lo voy a hacer y que lo voy a concluir. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemir de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de sus servidumbres, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Qué precioso, con juicios grandes. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Él va a rescatarnos, pagando un precio. Es la redención. Él paga un precio por ti y por mí. Y os tomaré, dice, y os redimiré, y os libraré, y os sacaré, yo tomaré a mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os he sacado de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Oh, me encantan las promesas de Dios.
Yo, Jehová, está sellando, está firmando, está declarando que Él lo va a hacer. Que confíes, que esperes en Él, que esperes en Él, que camines en fe, actuando, haciendo tu parte, tu responsabilidad en esto que es la liberación de tu pecado, la liberación de tu esclavitud, como le quieras llamar. Aquí podemos ver que Dios permite, en el capítulo 7 vamos a ver cómo Dios permite que los hechiceros de Faraón pudieran igualar o duplicar las maravillas que ellos hacían. Vamos a verlo. Ellos duplicaron los milagros, pero Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Y todo él lo hace ¿para qué? Para revelar su gloria. Dice, los sacaré con grandes juicios de Egipto y sabrán que yo soy Dios. Y esa es la razón y ese es el propósito por el que Dios está haciendo todo esto. Para que todos conozcan que Él es Dios. Para que todos sepan que Él es Dios. Recuerden, amados hermanos, que en Egipto había dioses falsos, dioses extraños. Había dioses que ellos adoraban. Ellos adoraban muchísimos dioses, todo era un dios. Aquí viene la razón de las plagas. Dios va a mandar plagas a Egipto. Pero primeramente vamos, por favor, capítulo 7, en el verso 3, dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre el Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. O sea, con asombrosos hechos, con asombrosos y poderosos hechos que hablen de mi soberanía, de quién soy yo. Yo endurecí el corazón de Faraón para mostrar quién soy yo. Y esta es una de las razones, uno de los propósitos de estas plagas, mostrar quién soy yo. Él va a glorificarse, amados hermanos, en presencia de sus enemigos. Los dioses de Egipto son enemigos de Dios. El pueblo de Israel estaba adorando a dioses en Egipto. Después en tu casa puedes leer Ezequiel capítulo 20, en el verso 5 al verso 9. Ahí nos habla de cómo el pueblo de Israel adoraba a dioses de Egipto. Y Dios no puede con que tú y yo estemos adorando a dioses ajenos. Él va a mostrar su poder, Él va a mostrar sus portentosos hechos para destruir ese Dios ajeno al que tú puedes estar sirviendo. Pero vamos a ver esta confrontación primeramente de los hechiceros, cómo Faraón le pide a sus hechiceros que igualen las maravillas de Dios. Vean aquí en el verso 9, por favor. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Faraón, perdón, a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Me encanta, como Jehová lo había mandado. Él tiene un plan. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová ya lo había dicho. Las plagas fueron, amados hermanos, la manera en que Dios endureció el corazón de Faraón. Él permitió que sus hechiceros pudieran hacer esos milagros engañosos para que Faraón endureciera su corazón y no dejara ir a su pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque hay propósito, y es que todos conozcan que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que yo lo hago, que yo soy mayor, mucho mayor que cualquier Dios que se presente, que todos los dioses de Egipto. Y esta es la razón, dice la palabra de Dios en Mateo 24. Vamos a ver aquí cómo tú y yo debemos recordar que Satanás tiene poderes engañosos y actúa con poderes engañosos y hace maravillas engañosas. Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Vean cómo Satanás hace maravillas engañosas. ¿Para qué? Para engañar. Dice, para que engañen aún a los escogidos. Muchas personas van a santeros o a hechiceros o a milagreros. Es que él hizo, y es que él sabe, y es que se cumplió, y él me esto, y él me lo otro. Entonces yo lo voy a seguir y yo lo voy a adorar. Mentiras engañosas de Satanás. ¿Para qué? Para desviarnos, para engañarnos, para debilitarnos. Tú y yo, amados hermanos, y Dios lo permite, precisamente para probar tu fe, para probar que Él es poderoso y que Él va a destruir, a predominar, a vencer a todas esas huestes de maldad, que solamente lo que quieren hacer es alejarte de vivir, de morar en su presencia de Dios, de acercarte a un Dios vivo y verdadero. Esa es la razón de los ídolos, esa es la razón de los dioses ajenos. ¿Cuáles son tus dioses ajenos? ¿Cuáles son tus ídolos? Aquí vamos a ver 10 plagas. Las 10 plagas hablan de 10 dioses que los egipcios adoraban. Entonces, uno de los propósitos de estas plagas es que es un desafío del poder de Dios en contra del poder de los dioses ajenos, de estos dioses de Egipto, para poder mostrar que Él es soberano sobre todos, sobre todas las cosas, que nada se puede comparar a Él, que Él tiene control sobre todo Dios ajeno. Dice, tiene control sobre el río, sobre las ranas, los insectos, sobre el ganado, sobre el clima, sobre la luz, sobre la vida. Estos dioses que Él va a derrotar en las 10 plagas que va a mandar a Egipto. Y en cada una de las plagas dice la palabra del Señor que Faraón endurecía más su corazón. En el momento les decía, ok, está bien, los voy a dejar ir, los voy a dejar salir a que adoren a su Dios, los voy a dejar ir a que alaben y sirvan a su Dios en el desierto. Pero dice que después endurecía su corazón y no los dejaba salir. Solamente veía que la plaga salía, que era menor y ya no los dejaba salir. Y hasta les decía, vayan y oren por mí. Mentira, engaños. Pero él se sentía el Dios, se sentía el que podía y no reconocía la autoridad de Dios en su vida. Y ese es el problema y ese es el peligro. No reconocer que Dios, amado hermano, tiene toda autoridad, todo señorío, que Él gobierna sobre todo y que Él tiene el poder para hacer juicios sobre lo creado. Él es el creador, todo lo demás es creado. Así que Él va a levantar juicios contra los dioses falsos, va a levantar juicio contra el pecado, va a levantar juicio contra Faraón, contra los dioses de Faraón, va a levantar juicios contra todos los que adoran a esos ídolos y están adorando los placeres de este mundo. Porque esos son los dioses, los placeres que hay en este mundo. ¿Cuál es? La posición, el dinero, el control, la vanidad, el amor al mundo, la carnalidad, tu propio egoísmo, yo soy el rey. Él vino a derrotar estos ídolos de nuestra vida. Y este es el propósito, y esta es la razón. La primera razón que vemos que va a glorificarse Él en estos hechos, delante del pueblo. El desafío contra los poderes de estos dioses. Dice en el verso 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerán que yo soy Jehová. Así ha dicho, en esto conocerán que yo soy Jehová. Todo lo que estos ídolos quieren hacer para alejarte del Dios vivo, Él lo va a derrotar. Porque te ama, porque quiere que tú estés en su presencia. Él quiere que mores bajo su cuidado, que mores bajo la protección de Dios. Y todo este ídolo que tú puedas levantar en este mundo solamente sirve para alejarte de Dios. Todo es un engaño, todo es una mentira para alejarte de Dios. Otra de las razones es que Él quiso visitar con ira la opresión tan cruel que había sobre su pueblo. Ellos los habían oprimido cruelmente. Y había una promesa, dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan.
Así que Dios estaba cumpliendo su promesa, había un juicio, no lo iba a dejar salir tan fácilmente. Él iba a mostrar su ira en juicio sobre Faraón y sobre esos dioses ajenos, derrotándolos. Porque estaba molesto de cómo habían oprimido a su pueblo, cómo habían tratado a su pueblo. Otro propósito de estas plagas es que entendieran que no pueden, que estos ídolos, estos dioses ajenos, no pueden darte nada bueno para ti, para tu vida. Que todo lo bueno lo recibimos de parte de Dios. Todo buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Y estos ídolos no podían hacer nada. Y que tú y yo entendamos que estos ídolos no pueden traer nada bueno a nuestras vidas. No te pueden ayudar. No te pueden servir. Esa es la palabra de Dios, que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Son inservibles delante de Dios. Pueden tener poderes engañosos del enemigo, pero no te van a servir, al contrario, te están esclavizando, me están esclavizando. Yo necesito ser libre del pecado, yo necesito creerle al Señor en esta libertad y apartarme de esos hechos equivocados en mi vida. Necesito entender esto. No pueden darte nada. Dice en Deuteronomio 7:25, hablando de los falsos ídolos, de los falsos dioses. Dice, no codiciarás plata ni oro, para que no tropieces en ello. O sea, si tú codicias algo de ellos, vas a tropezar en lo que estás codiciando. Tú vas a tropezar en lo mismo que estás codiciando. Otro propósito es que todos pudieran decir, tú eres el Dios más grande. Que toda la gente pudiera declarar que Él vencía, que Él tenía poder sobre todas las cosas, que Él era más grande. Los creyentes y los no creyentes. Que la iglesia de Cristo pudiera reconocer al leer estos versículos que tenemos un Dios todopoderoso y que no hay nadie que se le iguale, que no hay nadie que pueda hacer sus maravillosas obras, sus hechos portentosos, pero también que las personas que no lo conocen puedan conocer, reconocer que su Dios solamente era una esclavitud, que su Dios, al que adoraban, al que amaban, al que buscaban, solamente les servía para traerles dolor a sus vidas. Que esa inclinación a esos dioses falsos servía solamente para alejarte del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tomar muy en cuenta. Si tú y yo estamos amando, adorando, sirviendo a un Dios falso, a un Dios ajeno, nos va a traer solamente dolor. Lo más importante, nos va a impedir acercarnos a Dios. Recuerden que Dios lo que está haciendo aquí es que está derrotando a todos los enemigos que te impiden venir a Él, que te impiden adorarlo, que te impiden vivir en su presencia, morar en su presencia. Él lo está haciendo así. El séptimo propósito para que todos puedan adorar que Él es el Dios verdadero. ¿Saben qué pasó? Con todo esto, muchos, sin embargo, así, con todo esto, no se arrepintieron. No se arrepintieron. No lo reconocieron. No le creyeron. Siguieron adorando a dioses falsos. Se ensoberbecieron. Se llenaron de rebeldía. Así como Faraón. Así que bueno, si tú y yo somos rebeldes, estamos pareciéndonos, estamos reflejándonos a Faraón. Y amados hermanos, Dios va a traer juicio sobre nuestras vidas. Muchos están diciendo, tú no me puedes mandar, tú no me puedes decir lo que haga, tú no me puedes decir con quién me junte, tú no me puedes ordenar, tú no le están tomando en cuenta, porque hay rebeldía en su corazón, han endurecido su corazón. Y Dios va a traer un juicio, como lo trajo con Faraón. Todo esto es muy importante que tú y yo lo podamos entender. No podemos adorar a dioses, porque entonces nos estamos separando del Dios, de la adoración al Dios verdadero. Fíjense cómo dice, terminamos por favor en Romanos 6:18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos liberta del pecado, para que podamos llegar a ser siervos de la justicia. Él nos da libertad sobre la perdición eterna. Romanos 8:1
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ninguna condenación. El que ha hecho, dice, nos ha librado de un mundo perverso, del poder de las tinieblas. Recuerden, Colosenses 1:13. Hemos sido separados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos ha librado del poder, del dominio, del control que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Y esto lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Ellos aquí, el pueblo de Israel, está siendo liberado, va a ser liberado físicamente para poder salir a adorar a su Dios, para poder tener o para que Dios pudiera cumplir la promesa que había dado de que iban a habitar en su presencia, iban a morar en su presencia, bajo su abrigo, bajo su cuidado. Esto va a suceder, pero amados hermanos, hoy en día, a ti y a mí, Él nos ha venido a librar de la esclavitud del pecado, de los enemigos que impiden que nos acerquemos a Él para poder vivir una vida que Él ha planeado, una vida que Él ha decidido darnos a ti y a mí por medio de un sacrificio, por medio de un pago que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Así que esto es para hoy, es una realidad, es una verdad para que tú y yo podamos caminar en esto. Lo que Él vino a hacer es derrotar a todo lo que impida que nos acerquemos a Él. Puedes ser tú mismo. Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tú puedes ser tu propio rey, tu propio Dios. Tú puedes estar siendo gobernado por ti mismo. Es el momento de arrepentirte. Es el momento de pedir perdón. Es el momento de creerle al Señor. Decirle: Señor, tú viniste a rescatarme. Aquí estoy. Hazme, Señor, libre, con la libertad con que tu Hijo me pueda hacer libre por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dame esa libertad. Amados, en las siguientes predicaciones vamos a ver la Pascua. Vamos a ver ese Cordero Pascual, ese Cordero inmolado que fue dado por ti y por mí. El pago para poder derrotar totalmente a los enemigos que impiden que vayamos a Dios y habitemos en su presencia. Amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Acompáñame a orar. Dios Todopoderoso, Padre eterno, te doy gracias, amado Señor. Gracias, Señor, por la libertad con que nos has hecho libres. Gracias, amado Señor, porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gracias, Señor. Creemos y confiamos y descansamos en tus promesas. Ven, Señor, en nuestras vidas. Habita, Señor, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Modélanos, dirígenos, guíanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, creyendo tu palabra, creyendo tus promesas, tu poder. Hoy te necesitamos, Dios. Ven en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque tú lo haces todo bien. Venimos ante ti, Señor, porque tenemos la razón para volver a adorarte, confiando en ti, pudiendo ver, Señor, la realidad de nuestras vidas en Cristo Jesús. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia en estos tiempos tan complicados. Sánanos, Señor. Pedimos tu sanidad divina en toda casa, Señor, en cada hermano. Muestra tu gloria, Señor, en esa sanidad divina. Nos ponemos en tus manos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por conectarte, que estés muy bien. Saludos. Todos los sedientos vengan a beber. Todos los sedientos vengan a beber. Todos los cansados descanso hallarán. Su carga es ligera,
fácil de llevar. Vengan a ver, vengan a ver, y nunca jamás sediento serán. Vengan a beber, vengan a beber, y de su interior ríos fluirán. Todos los hambrientos hoy recibirán gracia oportuna, gracia sin final. Los quebrantados sanos serán, los huesos secos vivificarán. Vengan a beber, vengan a beber, nunca jamás sedientos serán. Vengan a beber, vengan a beber, y de su interior ríos fluirán. Ríos Pues es mucho mejor, pues es mucho